Bueno, bienvenido a esta modalidad de clase virtual de asignatura Histología y Embriología de la Facultad de Odontología de La Plata. Hoy vamos a hablar de las glándulas digestivas anexas, es decir, el hígado y el páncreas. En la imagen superior vemos claramente la fotomicrografía de un preparado de tejido hepático de cerdo. En el centro de esta imagen se ve claramente el lobulillo hepático clásico rodeado por partes de otros lobulillos. En este caso vemos 6 lobulillos, es decir, acá hay uno, acá hay otro, otro, ¿sí? A su vez vemos que el mismo se encuentra rodeado por ese tejido conectivo denominado periportal justamente, y también vemos claramente, bueno, en este caso la vena central, y vemos cómo irradian filas de células que son justamente los hepatocitos hacia la periferia. En el caso de la imagen inferior, vemos justamente un preparado, ¿sí?, de páncreas, donde vemos claramente la parte exócrina, y en el centro se ve claramente justamente la porción que corresponde a los islotes de Langerhans, que corresponde justamente a la porción endocrina de dicha glándula. Pero a grandes rasgos decimos que las glándulas digestivas anexas, bueno, están ubicadas por fuera de la pared del tracto digestivo, pero se originaron a partir de su revestimiento epitelial, por lo que presentan un sistema de conducto, o también llamado sistema ductal, ¿sí?, que desembocan justamente en el tracto digestivo. Bueno, ya sabemos que a nivel de la cavidad bucal encontramos tres grandes glándulas salivales principales, que son la parótida, submaxilar y sublingual, que lo vamos a ver el año que viene cuando veamos histología 2. Pero sabemos que además de esas grandes glándulas, encontramos dos grandes glándulas relacionadas con el intestino delgado, y son justamente el hígado y el páncreas. Y además no debemos dejar de mencionar que al hígado justamente se le va a sumar un órgano de reservorio que justamente que va a contener la bilis, que es el producto de secreción del hígado, que es la vesícula biliar. Bueno, continuamos. En esta imagen podemos apreciar claramente la relación justamente de las dos grandes glándulas. Una es el hígado con los dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, como también el páncreas, que se encuentra por debajo y por detrás de lo que sería esto, que es el estómago. El mismo se continúa con el antro pilórico, donde se relaciona justamente con el intestino delgado a nivel de lo que es el píloro. Vemos claramente el arco del duodeno, característicamente, y vemos algo notorio, es decir, los conductos excretores de ambas glándulas. En el caso del lóbulo derecho, encontramos esta parte, justamente el conducto hepático derecho, mientras que de este lado es el conducto hepático izquierdo. Ambos se fusionan para justamente formar lo que sería justamente este conducto denominado conducto cístico, ¿no? Bueno, el conducto cístico se fusiona con el conducto hepático común y constituyen el colédoco, el cual se va a unir justamente con el conducto pancreático mayor, y terminan justamente en la zona de la ampolla de Vater, o también llamado hepatopancreática. Es decir que si nosotros vemos la relación de estas dos grandes glándulas, de hecho la glándula más grande del organismo es justamente el hígado, que la misma, ahora vamos a ver dentro de sus generalidades, pesa aproximadamente 1,5 kg, estamos hablando de 1.500 gramos aproximadamente. Las mismas se encuentran justamente por debajo de lo que sería la cúpula diafragmática, es decir, que se encuentra en la parte netamente abdominal. Continuamos. Bueno, vamos a hablar un poquito del hígado. Decimos que es la glándula más grande del organismo, ya lo hemos dicho, pesa aproximadamente 1.500 gramos, es decir, 1,5 kg. Se halla ubicada justamente por debajo del diafragma, como decíamos recién, y ocupa el espacio superior derecho del abdomen. A su vez, está rodeado por una delgada cápsula de tejido conectivo de colágeno denso denominada cápsula de Gleason. Esto es importante porque además este órgano, bueno, evidentemente se encuentra recubierto en su totalidad prácticamente por lo que es la serosa, es decir, por todo ese peritoneo. Vemos acá en esta imagen claramente eh, cómo se encuentra ubicada en la porción superior y derecha el estómago, por debajo justamente de lo que sería el diafragma. Es decir que si nosotros vemos esta imagen, esto sería el tronco, esto sería el abdomen, y acá abajo se encontraría justamente la pelvis. Bueno, acá vemos nuevamente justamente el hilio hepático, que es la zona central del,
del hígado, donde vemos claramente que entra la arteria hepática, la cual se encarga de llevar sangre oxigenada al hígado, junto con la vena porta, que lleva obviamente sangre rica en nutrientes que provienen eh, de la parte esófago gastrointestinal, justamente. Y además, bueno, obviamente también, más allá de esa parte, proviene también de la parte del bazo y justamente del mismo páncreas. Y por otra parte, sale justamente de dicho hilio la parte justamente del conducto hepático común junto con algunas vías o vasos linfáticos. Acá vemos el lóbulo izquierdo junto con el lóbulo derecho. Por encima, esto que vemos acá seccionado, corresponde nada más ni nada menos que al músculo diafragma, que es lo que separa, como decíamos hoy, la parte torácica que se encontraría arriba de la parte abdominal. Y si vemos acá, en esta parte inferior, en la porción inferior justamente del hígado, vemos claramente el órgano de reservorio de dicho órgano, que es justamente la vesícula biliar. Bueno, ¿cuáles son las funciones del hígado? Bueno, posee función endocrina, ¿sí? Sintetizando varias proteínas plasmáticas, es decir, de la sangre, como por ejemplo albúmina, globulina, fibrinógeno, también protrombina. Bueno, la parte exócrina se encuentra relacionada con la producción de bilis. Obviamente la bilis vamos a ver que tiene función de emulsionar las grasas. También actúa como depósito a través del almacenamiento de glucosa y de glucógeno, es decir, la energía. Sabemos que en el organismo tanto la glucosa como el glucógeno se almacenan ya sea o en el hígado o obviamente en la parte muscular. También actúa como en el metabolismo y transporte de lípidos, metaboliza numerosos compuestos liposolubles, como por ejemplo medicamentos, pesticidas, etc. Y también, bueno, participa en el metabolismo de las hormonas esteroides, como por ejemplo las hormonas sexuales. También tiene una función importante que es el almacenamiento de vitamina A y B12 junto con el ácido fólico y el hierro. Cuando hablamos de la estructura, no podemos dejar de mencionar que está conformado por un parénquima y un estroma. El parénquima constituye la porción estructural y funcional del hígado, el cual consta de dos lóbulos principales, como decíamos hoy, justamente el lóbulo derecho y izquierdo, que a su vez se encuentra formado por miles de lobulillos, es decir, unidades menores. Esas unidades menores justamente quedan delimitadas justamente por la presencia de este estroma, que es un tejido conectivo, el cual generalmente es un tejido conectivo de colágeno denso en la parte superficial y a medida que se va introduciendo hacia adentro, va cambiando la consistencia y termina prácticamente siendo un tejido conectivo laxo reticular. Bueno, justamente este estroma es un tejido conectivo conformado por ese tejido conectivo colágeno denso que envuelve y forma esa cápsula de Gleason y que a su vez se mete y constituyen los lobulillos y además va a rodear justamente en cada uno de los vértices justamente de lo que sería el lobulillo hepático clásico, las tríadas portales, constituyendo lo que es el tejido conectivo periportal. Por último decimos que son los lugares donde circulan los vasos y nervios del hígado junto con la parte linfática y obviamente los conductos biliares. Bueno, acá estamos viendo el parénquima hepático, el cual está conformado justamente por lo que serían los lobulillos hepáticos, acá vemos uno con esta forma clásica de hexagonal, pentagonal, hexagonal, es decir, con 5 o 6 lados aproximadamente, donde vemos claramente en el centro la vena central, vemos justamente que en los extremos de cada uno de estos hexágonos encontraríamos justamente la tríada portal constituida por lo que justamente, como vemos acá ampliado, lo que sería justamente una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y justamente una rama del conducto biliar. Acá vemos claramente la vena central, vemos también ese muralium, es decir, esa pared de hepatocitos ordenados uno al lado del otro, y justamente entre medio quedan delimitados justamente los sinusoides hepáticos, donde después vamos a hablar de una parte principal que se denomina espacio perisinusoidal de Dice. Bueno, si nosotros vemos el parénquima, bueno, se encuentra conformado por los lobulillos hepáticos, el espacio porta las tríadas que se encuentran en los vértices, como decíamos recién, el espacio perisinusoidal o de Dice, que es el que decíamos recién que queda comprendido entre lo que son los sinusoides y justamente los hepatocitos. Podemos encontrar también relacionado con esto una célula que se encarga justamente de la defensa, que son las células de Kupffer, que son macrófagos fijos y que ocasionalmente provienen justamente de los monocitos de la sangre. Y finalmente, bueno, obviamente los hepatocitos, como decíamos recién. Bueno, acá vemos el lobulillo hepático clásico con esa forma característica
hexagonal, donde vemos en el centro justamente la presencia de la vena central, y a partir de la misma, justamente se van extendiendo toda la parte de los sinusoides que comunican la vena central justamente con la parte de la tríada portal. Esto es importante porque, bueno, evidentemente toda la parte sanguínea, además el hígado tiene una característica muy importante porque se van a unir ambas circulaciones, tanto obviamente la parte venosa con la parte arterial. Decimos que el lobulillo hepático tiene estas estructuras con formas hexagonales separadas de entre sí por tejido conectivo, consisten en esas trabéculas de Regma, como hemos dicho hoy, que emanan justamente de la vena central hacia la parte periférica y que evidentemente se anastomosan unas con otras, ¿sí? Es decir, con las homónimas que se encuentran al lado. Entre las trabéculas de Riemann discurren justamente los capilares sinusoidales hepáticos, que bueno, obviamente vamos a ver que se unen a la vena centrolobular, que sería justamente esta de vena centrolobular o la vena central, y que a partir de la misma se va a extender justamente hasta la parte periférica, de donde se encuentra justamente la tríada portal. Vuelvo a repetir, la tríada portal se encuentra conformada por el conducto biliar, una rama del conducto biliar, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, ¿sí? Constituyendo esa tríada portal. Nuevamente vemos lo mismo, vemos claramente la vena central, vemos cómo a partir de la misma se van extendiendo los sinusoides hasta que finalmente llegan a la porción de los vértices donde encontramos las tríadas portales. Vemos cómo esa placa o moralium, ¿sí?, que conforman esos hepatocitos, los mismos se encuentran obviamente anastomosados, ¿sí?, con algunos vecinos donde quedan espacios delimitados transversales entre lo que serían los sinusoides. Bueno, acá vemos el lobulillo hepático clásico, el cual fue clásicamente eh, clasificado por Malpighi hace mucho tiempo, el cual lo clasificó como una verdadera unidad estructural y funcional del hígado. Se encuentra conformado por un verdadero prisma hexagonal, es decir, 6 lados limitados por tejido conectivo, ese tejido conectivo llamado periportal justamente, en donde vemos que en el centro se encuentra justamente la vena central y en los extremos se encuentran justamente las tríadas portales constituidas por, bueno, como decíamos hoy, la rama de la arteria porta, de la vena porta, de la arteria hepática y justamente del conducto biliar. También ocasionalmente podemos encontrar, bueno, obviamente una cantidad bastante importante de lo que es tejido conectivo y, bueno, las vías linfáticas. Pero evidentemente esta estructura que queda delimitada en el punteado, como vemos acá, ¿sí?, este hexágono, todo este hexágono que vemos acá, ¿sí?, se denomina lobulillo hepático, también llamado lobulillo clásico, ¿no? Descrito justamente por Malpighi. Este lobulillo hepático clásico, vuelvo a repetir, se encuentra en el centro, la vena central, y en los extremos de cada uno justamente encontramos las tríadas portales que están conformadas por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama del conducto biliar. Además, como decíamos, de vasos linfáticos y obviamente una cantidad considerable de lo que es tejido conectivo. Ahí vemos una unidad, digamos, funcional, digamos, que queda comprendida entre 3 venas centrales, como vemos claramente, con forma característica piramidal o triangular, y que obviamente incluye el tejido, ¿sí?, una pequeña porción de cada uno de los lobulillos, pero que incluye en la parte central una vena central justamente. Es decir que el lobulillo porta, ¿sí?, es la unidad funcional justamente centrada alrededor de lo que sería una tríada portal y destaca las funciones exocrinas hepáticas. La principal función exocrina es la secreción de quién? De, bueno, justamente el producto de la, del hígado, que es la parte exocrina, que justamente es la bilis, ¿no? Que como decíamos hoy tiene esa función de emulsionar las grasas. Ese área triangular, compuesta por el parénquima justamente de los 3 lobolillos vecinos, es decir, este lobolillo, esta porción y esta porción justamente, en donde vemos que queda claramente delimitado entre 3 venas centrales. Es decir, que el lobolillo porta, nuevamente vuelvo a repetir, queda delimitado entre 3 venas centrales, acá encontramos una. Vena central, o si la quieren llamar también centro lobular, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y obviamente comprende, por un lado, ese parénquima funcional, ¿sí?, correspondiente a cada uno de los lobulillos, como vemos acá, el área sombreada, y en la parte central justamente encontramos
una vena central o centro lobulillar. Y la unidad menor funcional justamente está dada por el acino hepático, el cual justamente es una estructura con forma de rombo, romboidal, por así decirlo. Justamente abarca el parénquima perteneciente, bueno, a dos lobulillos, ¿no? Como vemos claramente acá, que se extiende, ¿sí? De lo que sería una vena central hacia la otra vena central. Es decir, que sus vértices corresponden a las dos venas centrales y, bueno, evidentemente el eje está definido por las ramas terminales de la tríada portal, porque acá no tenemos que dejar de mencionar que hay una tríada portal, como acá también, y evidentemente las ramas vienen hacia acá, como también hacia acá, ¿sí? Se centra en las funciones metabólicas del hepatocito y obviamente también de la circulación sanguínea y hepática, bueno, en general, ¿no? Acá vemos nuevamente la lobulación, en donde vemos claramente, por ejemplo, en este caso, el lobulillo hepático clásico, con esa forma hexagonal, donde vemos la vena central y las triadas portales justamente en los vértices. Después vemos el acino porta, que es lo que acabamos de mencionar recién, que era la unidad menor funcional, comprendida entre dos venas centrales y que incluía justamente ese parénquima funcional y que obviamente incluía de ambas tríada, la parte justamente correspondiente a las ramas terminales de lo que serían justamente las venas centrales, las venas porta, las arterias hepáticas y justamente el conducto biliar. Y finalmente el lobulillo porta, que quedaba comprendido obviamente entre tres venas centrolobulillares o justamente tres venas centrales, como lo quieran llamar ustedes, que van a incluir evidentemente el parénquima de cada uno de estos lobulillos, una pequeña porción, ¿sí? Pero que incluye solamente una tríada portal. ¿Cuáles son las vías biliares que vamos a encontrar en el hígado? Bueno, comienzan como los canalículos biliares, formados por justamente la hendidura entre dos hepatocitos adyacentes, así que el espacio que queda comprendido entre los dos hepatocitos, justamente ahí vamos a encontrar los conductos biliares que ahora vamos a ver. Estos drenan justamente en unas estructuras que se denominan conductos de Hering. Estos conductos de menor calibre lo que hacen es conducir la bilis de los capilares biliares en la periferia del lobulillo a través de las placas limitantes. Es decir, que si yo vuelvo acá, las placas limitantes se encontrarían justamente en las partes, digamos, más externas de lo que sería el lobulillo hepático clásico, es decir, circundando lo que sería justamente el tejido conectivo periportal. Bueno, por otra parte, estos conductos de Hering desembocan en los conductos biliares, ¿sí? Del espacio porta. Los conductillos biliares forman los conductos por fusión, los conductos interlobulillares, y luego estos se fusionan y forman los lobulillares, ya sea derecho o izquierdo, obviamente, como corresponde. Finalmente, las vías biliares abandonan el hígado, como decíamos hoy, formando el conducto hepático común, pero tenemos que tener en cuenta que el conducto hepático común surge de la fusión de los conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo, porque tenemos que tener en cuenta que justamente lo que decíamos hoy, tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿sí? Y a su vez se van a fusionar con el conducto cístico que proviene de la vesícula biliar, que era este órgano que encontramos acá, que es un órgano de reservorio, ¿sí? Evidentemente ese órgano de reservorio almacena justamente la bilis y tiene como función concentrarla. Evidentemente cuando no se está produciendo justamente en el momento que uno no está comiendo y demás, la bilis se va almacenando y se va concentrando. Pero evidentemente en el momento de que uno está ingiriendo algún tipo de alimento, bueno, evidentemente proviene ya sea de la vesícula o directamente del hígado. Bueno, sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos son capilares que generalmente suelen fenestrados, es decir, que tienen orificios, ¿no? Y que carecen justamente de membrana basal o que la misma suele ser discontinua. Además presentan justamente estas células que hablábamos hoy, que eran células macrófagos fijos que provenían a partir de lo que eran los monocitos, que se llamaban células de Kupffer. Entre los sinusoides se va a delimitar un espacio que se denomina espacio perisinusoidal de Dice, que ocasionalmente, muchas veces, en ese espacio perisinusoidal de Dice también podemos encontrar algún tipo de célula característica, como por ejemplo la que vemos acá, que se llama lipocito, también llamados células de hito. Estas células, obviamente que también obviamente se las puede denominar células de hito, ¿no?
justamente también se las suele denominar como células perisinusoidales porque se encuentran en ese espacio. Porque justamente, bueno, se ubican alrededor del sinusoide y, bueno, tienen una función característica porque almacenan lípidos y también vitamina A, justamente. Y además, en los sinusoides confluyen la circulación hepática y porta, es decir, que se mezcla justamente esa circulación característica. Estos drenan su contenido en donde, en la vena hepática central o centro lobular, como le quieren llamar ustedes, y de esta a las venas hepáticas derecha e izquierda y finalmente a la vena cava inferior que abandona el órgano en cuestión. Acá lo que estamos viendo, nuevamente, claramente la vena central o centro lobulillar, vemos cómo la misma, ¿sí?, va a formar los sinusoides, es decir, que los sinusoides van a conectar esta porción que es la vena central justamente con la parte de las tríadas, ¿sí? Vemos claramente cómo se ramifica acá la fila de hepatocitos, es decir, ese muralium, ¿sí?, como quieran llamar ustedes, es decir, y entre medio de de esas células que son las células hepáticas, los hepatocitos, ahora vamos a ver que se forman justamente los conductos biliares, es decir, que esta célula va a tener, digamos, varias zonas donde se va a conectar, o sea, con la parte, se va a relacionar con un sinusoide, es decir, la parte donde están los vasos, revestidos por justamente las células endoteliales, que son células epiteliales planas. También se puede relacionar con otra célula o formar justamente la parte correspondiente a los conductos o canalículos biliares, que es con lo que vemos acá. Acá vemos claramente cómo se forman esos espacios o orificios que quedan delimitados entre los dos hepatocitos que corresponden justamente a lo que va a ser el canalículo biliar, que es donde va a abandonar la bilis, justamente se va uniendo cada vez más. Bueno, el hepatocito tiene unas características bastante importantes como célula, es decir, que si nosotros intentásemos eh, entender esta célula, bueno, decimos que es una célula con una forma poligonal, ¿sí? La palabra poli, muchos lados, ¿sí? Generalmente tiene un núcleo que suele ser esférico, es decir, que se encuentra en la parte central, a veces puede tener uno o dos nucleolos, ¿sí? Característicamente presenta un citoplasma rico en orgánulos y también glucógeno. El aparato de Golgi generalmente se encuentra cerca del núcleo, y una característica importante del hepatocito que puede tener justamente muchos aparatos de Golgi que están justamente relacionados con lo que decíamos recién, que justamente con los canalículos biliares, es decir, que las zonas que se encuentran enfrentadas a la parte del canalículo biliar, justamente ahí encontramos un aparato de Golgi correspondiente a cada uno. Por otra parte, presenta tres tipos de superficie, es decir, que cuando esta célula se observa, ahora vamos a ver la imagen acá, característicamente, una porción que tiene como microvellosidades cortas, justamente se relaciona con la parte de las células endoteliales que revisten justamente ese vaso sanguíneo, pero después también tenemos justamente otras superficies que se van a relacionar con lo que es el canalículo biliar, es decir, acá vemos claramente cómo se relaciona un hepatocito con otro hepatocito, y entre medio queda delimitado ese orificio justamente que se lo denomina canalículo biliar. De esto se desprende que, bueno, esta célula tiene varias superficies. Una superficie sinusoidal, la cual interviene en el transporte justamente de sustancia entre el hepatocito y los vasos sanguíneos, que sería esta, la parte sinusoidal, es decir, que se relaciona con el sinusoide hepático. Después tenemos justamente una superficie canicular, es a través de justamente que se relaciona entre un hepatocito y el otro a través de lo que son los canalículos biliar. Y bueno, evidentemente tiene una superficie intercelular que, bueno, acá no la alcanzamos a ver, pero que se relaciona entre una célula y otra célula. Justamente, ahí está la superficie intercelular, ¿sí? Relaciona, ¿sí?, dos hepatocitos, es decir, se encuentra ubicado entre hepatocitos subyacentes. Bueno, acá lo que estamos mirando es una imagen, lo que correspondería justamente a la ultraestructura, donde vemos claramente el núcleo redondo o esférico en la parte central aproximadamente de la célula. Vemos un nucleolo, la presencia de esa cromatina característica. A veces puede presentar algo que se denomina poliploidía, es decir, que puede tener inclusive los cromosomas en forma triple, pero bueno, vemos característicamente gran cantidad de mitocondrias que suelen ser filamentosas.
tiene una característica porque tiene una gran cantidad de lo que es retículo endoplásmico rugoso, como también de retículo endoplásmico liso, y vemos ocasionalmente justamente la característica de que, bueno, tiene gran cantidad de aparato de Golgi, como vemos acá, el aparato de Golgi característicamente está distribuido en la zona justamente donde se encuentra enfrentado a la parte de los canalículos biliares. En este caso, bueno, vemos que la parte justamente que corresponde, como decíamos recién, a la superficie sinusoidal, ¿sí?, que correspondería a esta, vemos un sinusoide hepático, donde vemos claramente acá una célula que pertenece justamente a la sangre, que es el eritrocito. Bueno, acá vemos una imagen, la microscopía, donde se ve justamente el hepatocito con esa forma poliédrica característica, un núcleo central con el nucleolo evidente. Vemos en esta zona cómo se relacionan los hepatocitos justamente con las células endoteliales, y esto quiero dejar en claro, acá no se ve, pero bueno, entre lo que serían los hepatocitos y las células endoteliales se encontraría justamente acá, en esta zona, el espacio perisinusoidal o de Dice, que es donde hoy hablábamos que podíamos encontrar fibroblastos, podíamos encontrar también, por ejemplo, entre otras células, las denominadas lipocitos, o también llamadas, como decíamos hoy, células perisinusoidales, que algunos también la denominan. Vemos el interior claramente, ¿sí?, de este vaso, donde vemos claramente las células endoteliales, epiteliales planas, con esas prolongaciones largas. Habíamos dicho que eran fenestradas, es decir, que tenían poros entre medio de las células, pero lo característico de esto, encontramos células con forma estrellada que corresponden justamente a células de la defensa, que son las células de Kupffer, que son macrófagos fijos, es decir, que estos macrófagos fijos, ¿sí?, que se relacionan con lo que es el sistema reticulo endotelial, justamente provienen de la transformación de los monocitos de la propia sangre. Bueno, el espacio perisinusoidal o de Dice se halla comprendido entre la pared de los que son justamente los sinusoides y la lámina de los hepatocitos, vuelvo a repetir, es decir que entre lo que es la lámina de los hepatocitos, que se llama muralium, ¿sí?, y lo que serían los sinusoides hepáticos, que son estas células que revisten el sinusoide, ¿no? En esta zona donde estoy yo indicando acá, se encontraría justamente el espacio perisinusoidal o de Dice. Se haya ocupado por una red de fibras reticulares, como también de plasma sanguíneo, que bueno, baña directamente la superficie de los hepatocitos, los cuales están en contacto con esas prolongaciones pequeñas que son microvellosidades. Aquí también se forman abundante la parte correspondiente a la linfa hepática, y en este espacio, bueno, como decíamos hoy, podemos encontrar células que se encuentran justamente relacionadas con lo que es el almacenamiento de lípidos, que es justamente la célula las células de Ito, o también llamadas lipocitos, o también si las quieren denominar células perisinusoidales también, ¿no? Las mismas tienen forma estrellada, con una función, bueno, aún poco conocida, pero se las asocia justamente con la parte justamente lipídica. Bueno, la otra célula, que es la célula de Kupffer, habíamos dicho que son macrófagos fijos, pertenecientes al sistema monocito fagocítico mononuclear, es decir que, bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta que, como decíamos hace un ratito, provienen de otras células que son los monocitos de la sangre, y bueno, evidentemente tienen como función, bueno, evidentemente fagocitar. En este caso, por ejemplo, pueden fagocitar restos de eritrocitos envejecidos, por ejemplo, y otros tipos de antígenos, como bacterias, virus y demás, que pueden ingresar y, bueno, obviamente comprometer justamente dicho órgano. Bueno, acá lo que estamos mirando, la relación, obsérvese la célula de Ito, o también llamada lipocito, que es la que decíamos, que se encuentra, digamos, en el espacio perisinusoidal, es decir, que esto, que ustedes ven acá, es el denominado espacio perisinusoidal o de Dice. Por encima del mismo encontramos las células endoteliales, que vemos claramente que presentan esas fenestraciones, como decíamos hoy, es decir, que acá estaría lo que sería un endotelio, acá estaría el otro endotelio. Acá vemos una célula de Kupffer, esa célula con forma estrellada característica, y vemos la presencia justamente de los hepatocitos, esas células poliédricas, cúbicas, como le quieran llamar ustedes, con el núcleo central, con todo lo que habíamos explicado hoy, y la presencia de los canalículos biliares que quedan delimitados entre dos hepatocitos adyacentes. Es decir, que esta sería la superficie
justamente canalicular porque es donde se forma el canalículo, mientras que esta otra zona justamente sería la superficie endotelial porque se relaciona justamente con las células endoteliales que revisten la pared de ese vaso sanguíneo, ¿sí? Continuamos. Bueno, acá vemos nuevamente lo que hemos visto hoy, en la imagen, la el microscopio óptico, una técnica de rutina de hematoxina-eosina, donde vemos el lobulillo hepático clásico, descrito, como habíamos dicho, por Malpighi, un lobulillo con forma hexagonal, irregular, vemos relacionado con varios lobulillos, la vena central, en la parte central, vemos cómo irradian justamente las filas de hepatocitos, y vemos en los vértices o en los extremos justamente las tríadas portales constituidas, vuelvo a repetir, por lo que era la rama de la arteria hepática, la vena porta y del conducto biliar. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la otra glándula, justamente una glándula importante que se encuentra justamente a nivel de lo que es la segunda, tercera vértebra lumbar, en la región retroperitoneal, que es justamente el páncreas, el cual se encuentra constituido, como vemos acá en esta imagen, por lo que sería justamente una cabeza, un cuello y un cuerpo y una cola. El mismo se encuentra justamente rodeado por una cápsula de tejido conectivo, pero que, como veíamos hoy en el hígado, no llega a constituir una verdadera cápsula como sucedía en el caso del hígado. Tiene un tamaño aproximado que oscila aproximadamente entre los 15 y 20 centímetros, un poco más, un poco menos, pero generalmente es una glándula eh, que se ubica en ese lugar, es decir, en la zona retroperitoneal. Y una cuestión importante que hay que mencionar con respecto al páncreas, que es una glándula mixta. Esto quiere decir que tiene un 99% que representa la parte exócrina justamente de dicha glándula, y el 1% queda representada justamente por lo que se denomina justamente la parte endocrina. La parte endocrina, bueno, obviamente está representada por los islotes de Langerhans. Bueno, acá vemos la función del páncreas como glándula de secreción exócrina. La función, digamos, principal de este órgano es justamente que produce o sintetiza el jugo pancreático, el cual, bueno, evidentemente vamos a encontrar que tiene diversas enzimas pancreáticas importantísimas, y además, bueno, la porción endocrina se encarga de producir determinadas hormonas, como por ejemplo en el caso de la insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, etcétera. Pues bueno, después lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos la parte, digamos, eh, del sistema, obviamente endocrino. Pero por lo menos vamos a mencionarlo, que la parte endocrina se encuentra justamente representada por lo que serían justamente los islotes de Langerhans. Es decir, que si nosotros vemos, evidentemente, este órgano importantísimo, esta glándula importantísimo, tiene, bueno, representada la gran mayoría por la parte exócrina, pero una pequeña porción justamente son los islotes de Langerhans, que están conformados por diferentes tipos de células. Después vamos a ver que están conformados por las células alfa, beta, gamma, células PP, etc. Bueno, vamos a hablar del páncreas exócrino. Bueno, el páncreas exócrino está conformado por los acinos serosos, es decir, que las células tienen característicamente una forma, digamos, piramidal, es decir, característico de las células presentadoras, formadoras de proteína. Además tienen conductos excretores. Esta es una glándula característica que es túbulo-acinosa compuesta. Está conformada por esos acinos o adenómeros que tienen una forma, digamos, redonda u oval. Están constituidos por estas células, como decíamos recién, que son células con forma piramidal, las cuales se apoyan sobre una membrana basal, es decir, que toda célula epitelial se separa un tejido conectivo a través de una lámina basal. La misma se encuentra conformada por las células acinosas, generalmente tienen núcleo redondo, de cromatina laxa, con un núcleo bien visible y que generalmente está desplazado hacia la parte basal de la misma. En la parte apical, ¿sí?, o luminal, es donde encontramos justamente estos gránulos decimógenos y diversos electrolitos que, bueno, característicamente las células sintetizadoras de proteína. Y evidentemente en la parte central vamos a encontrar un grupo de células justamente que se denominan centroacinosa, es decir, porque se encuentran justamente en la parte central del acino, por eso se llaman centroacinosa, donde se observan en la luz, que son células cúbicas más pequeñas, con un citoplasma bastante claro en comparación con las células justamente acinosas,
poseen escaso desarrollo de los organoides, es decir, de todas las organelas, y representan la primera porción del sistema de conducto excretor, que este conducto excretor, quiero dejar en claro, la primera porción se llama conducto intercalar. Bueno, el sistema de conductos excretores, vamos a hablar un poquito ahora, es la primera porción del conducto que llega hasta el centro, justamente está limitado por células centroacinosas, con las cuales son pequeñas y de citoplasma claro, como decíamos recién. Luego le siguen los conductos intercalares, que están constituidos por células cúbicas, con un núcleo esférico central, ¿sí? Los mismos se van uniendo y van formando los conductos interlobulares. Estos conductos interlobulares desembocan en el conducto principal, el cual uno de ellos se denomina de Wilson, y hay otro conducto que se denomina accesorio o de Santorini. Los mismos, bueno, tienen como función, vuelcan el jugo pancreático, bueno, en la segunda porción del duodeno que decíamos nosotros hoy. A su vez, estos conductos tienen o están revestidos por un epitelio cilíndrico simple rodeado por tejido conectivo que generalmente es rico en fibras elásticas. Bueno, acá vemos claramente, bueno, la porción terminal de lo que es el estómago, la parte del píloro, vemos acá justamente lo que corresponde al arco duodenal, y vemos cómo se relaciona el páncreas a través de lo que es el conducto, justamente, que es el conducto pancreático mayor, cómo desemboca justamente en la papila del duodeno, ¿sí? Tiene una característica, el páncreas exocrino. Justamente la ramificación suele ser monopódica, es decir, en ángulo recto, generalmente. Bueno, el aspecto ramificado que permite la subdivisión en lóbulos y a su vez justamente formando los acinos excretores más pequeños. Cada acino pancreático está constituido por una fila de células secretoras de jugo pancreático más bien alta, dispuestas circularmente. Acá vemos justamente el acino pancreático, con las células características, con esa forma, digamos, piramidal o triangular, como las quieran llamar ustedes, y vemos cómo a partir de la porción central, que también podemos ver las células centroacinosas, están caracterizadas justamente por la formación del ion, la parte del bicarbonato. Como sabemos, dentro de la secreción justamente de lo que es el páncreas, el mismo tiene como función, más allá de todas las enzimas pancreáticas, tiene, bueno, produce ion bicarbonato que tiene como función neutralizar la acción del ácido clorhídrico que se encuentra, bueno, que proviene obviamente del estómago, ¿no? Bueno, de estos acinos parten conductos excretores de muy reducidas dimensiones que desembocan finalmente eh, en otros mayores hasta constituir, bueno, el conducto principal o como lo quieren llamar ustedes, que es el conducto de Wirsum. Bueno, la histofisiología del páncreas exócrina secreta el jugo pancreático en gran cantidad, aproximadamente 2 litros por día, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Su función, como decíamos recién, colabora en la digestión de las grasas, ¿sí? También, bueno, obviamente en la parte de proteínas e hidratos de carbono, y por su alcalinidad, justamente también neutraliza el quimoácido procedente del estómago, como decíamos recién. Además, este jugo pancreático justamente es un líquido, suele ser incoloro, inodoro, es decir, que no tiene olor, es rico en bicarbonato, como decíamos hoy. Justamente el ion bicarbonato se une a ácido clorhídrico y lo neutraliza por encima de lo que sería la mucosa del duodeno. Además, también vamos a encontrar que está conformado por cloro, calcio, potasio y enzimas como, por ejemplo, enzimas proteolíticas, ¿sí? Encontramos tripsina, quimiotripsina, también encontramos algunas enzimas que actúan obviamente sobre los lípidos, como por ejemplo la lipasa pancreática, las que actúan sobre los hidratos de carbono, como la amilasa pancreática. Todas estas enzimas contribuyen en la digestión, ya sea de las grasas, de las proteínas y los hidratos de carbono, que tienen como función escindir los alimentos para que se puedan absorber a nivel de lo que es el duodeno y demás. Bueno, acá vemos el conducto de Wirsum, donde vemos claramente cómo va justamente prácticamente terminando en la parte correspondiente al duodeno. Tiene su origen en la cola del páncreas, es decir, que nosotros habíamos dicho que el páncreas tenía lo que era una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Bueno, recorre todo el cuerpo, como vemos claramente acá, ¿sí? Es decir, que esta es la porción correspondiente a la parte de la cola, va recorriendo. Esa ramificación característica, lo hemos dicho recién, se denomina ramificación monopódica.
va recibiendo los afluentes, ¿sí? Los vasos colectores que recogen el jugo pancreático de todas esas unidades, que eran justamente las unidades funcionales y estructurales, que son los acinos pancreáticos, ¿sí? Y que finalmente se introducen en la parte de la cabeza, justamente para ir terminando en la parte del colédoco. Es decir, que evidentemente desde la punta va recogiendo justamente toda esa secreción hasta que finalmente terminan, obviamente, excretando todo a nivel de lo que es el arco del duodeno. Bueno, acá vemos otro de los conductos accesorios, también llamado de Santorini. Discurre únicamente por la parte superior de la cabeza del páncreas y alcanza el duodeno un poco por encima del conducto de Wirsum, que el que habíamos hablado recién, formando la papila accesoria. Su función es recoger el jugo pancreático secretado por las células de la parte superior de la cabeza, mientras que el otro lo hacía de la porción inferior. Acá vemos el arco del duodeno, vemos el páncreas, vemos el conducto pancreático, vemos con la ramificación monopódica, como decíamos recién, esta es la cola del páncreas, como decíamos recién, es decir, de atrás hacia adelante, bien, esta es la parte de la cabeza, esta es la parte del cuerpo, vemos cómo también pasa por detrás lo que es el conducto biliar común, que surgía justamente del conducto biliar tanto derecho como izquierdo, es decir, el lóbulo derecho e izquierdo de lo que era el hígado. Y finalmente termina justamente en la parte de la ampolla duodenal, que es donde se va a juntar la secreción juntamente con la bilis, que proviene del hígado. Bueno, en la zona donde justamente termina de vertir el producto de secreción se denomina esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es en esta zona, justamente, es la unión del conducto principal en el duodeno. Encontramos el esfínter de Oddi, que, bueno, obviamente controla el paso de quién. Y de las dos secreciones, tanto de la que proviene del hígado como de la del páncreas. Bueno, acá vemos, miren, observen justamente los acinos. Obsérvese el acino, estaría conformado por las células acinosas en la parte periférica, esas células con formas piramidales. En el centro estarían las células centroacinosas. Se continúan con el conducto intercalar y a partir de ahí se van uniendo, los adenómeros con los vecinos hasta constituir obviamente el conducto principal. La función obviamente de las células centroacinosas, como decíamos recién, es la producción de ion bicarbonato, que tiene como función obviamente a este nivel, ¿sí? Tratar de obviamente neutralizar esa acidez que proviene de dónde, de este órgano que es justamente el estómago. Bueno, la estructura del páncreas endocrino, vamos a hablar algo, está conformado justamente por cúmulos de células. Los mismos se denominan justamente los islotes de Langerhans, o también llamados islotes pancreáticos. Estos islotes son denominados justamente la porción endocrina debido a que tienen la capacidad de, bueno, introducir directamente el producto de secreción a dónde, a la sangre. Es decir, que la parte endocrina siempre produce una hormona y la vierte a la sangre, ¿sí? Es decir, que de los vasos sanguíneos toman elementos de bajo peso molecular, los sintetizan y los vuelven a enviar a la sangre. Justamente la sangre que sale de los islotes va a mezclarse con la parte intestinal a través de la vena porta. Se haya constituido justamente la parte endocrina por las células alfa, beta, delta y las células PP que producen polipéptido pancreático. Acá vemos justamente un islote de Langerhans donde vemos grupos de células. Todo esto constituiría justamente lo que sería la parte de esta glándula mixta, que es el páncreas, porque tenemos que dejar en claro que el páncreas es una glándula mixta, conformada por un 99% aproximado de la parte exócrina, la porción exócrina, y un 1% que corresponde justamente a la porción endocrina, como se muestra acá en la parte central, que corresponde a esto que sería el islote de Langerhans. Finalizando con esto, ya prácticamente estamos mostrando acá los acinos o adenómeros y la parte ductal correspondiente a dicha glándula. Vemos que la unión de los conductos, ¿sí?, hasta ir constituyendo cada vez conductos de mayor tamaño, evidentemente lo hacen con esa forma, como decíamos hoy, casi, digamos, perpendicular, que se llamaba ramificación monopódica. Acá vemos claramente el conjunto de células en la parte más periférica del acinoadenómero, con esa forma característica piramidal, característica que son células sintetizadoras de proteína. Y vemos estas células con forma
cúbica, que representan, digamos, la primera porción del conducto intercalar, que son justamente las células centroacinosas. Por supuesto que acá habría conductillos, ¿sí? Intercelulares, que lo que hacen es juntar las secreciones hasta que finalmente terminan abandonando por el conducto intercalar. Bueno, acá vemos un preparado, ¿sí? Una técnica de rutina, hematoxina-eosina, donde vemos claramente, ¿sí? Las porciones correspondientes a los islotes de Langerhans, se ve claramente, ¿sí? Rodeado de todo la parte exócrina, es decir, de los acinos pancreáticos, donde vemos claramente que los acinos pancreáticos, en algunas zonas también se pueden ver las porciones correspondientes a los conductos, ¿sí? Y bueno, evidentemente en esta zona se encuentran las zonas justamente que se encuentran en la luz del acino, que son las células centroacinosas, como decíamos hoy, que representan la primera porción correspondiente a lo que es el conducto intercalar. Bueno, hasta acá hemos llegado, así que esperemos que les haya gustado. Próximamente nos encontraremos en otro momento, así que bueno, muchísimas gracias a todos.